si el anticristo quiere sentarse en el tercer templo, que se lo construya él, ¿no os parece? Pero ellos, estos protestantes, están empeñados en apoyar la construcción del tercer templo y literalmente la están pagando con millones y millones de dólares. A nosotros, en realidad, los temas políticos no nos interesan mucho, pero el tema es que ellos justifican su ambición con la Biblia. Ellos tratan de explicar que la Biblia les da derecho a eso, que ellos pueden invadir a los vecinos porque es un designio divino y nada ni nadie puede impedirlo y nada ni nadie puede hablar en contra porque es un designio divino. O sea que ni la libertad de hablar tenemos según ellos, según estos políticos sionistas. En los días actuales se han podido sacar fotos de uniformes de soldados israelitas que tienen ya el parche del territorio del nuevo Israel. Podéis ver ahí en el círculo rojo, podéis ver ese parche en un uniforme de un soldado israelita con el mapa del Gran Israel que ocupa desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Es decir, que para conseguir ese nuevo Israel tienen que comer territorio a 8 países y a 3 de ellos comerlos por completo. Os envío un abrazo a todos desde España y un tema muy interesante y muy actual, ¿no? de gran actualidad, ¿no? El mundo está en guerra ahora mismo. Así que para empezar este tema, pues vamos a inclinar un momento nuestra cabeza para la oración. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú nos inspiras a seguir adelante en la lucha cristiana con los ojos puestos en un futuro eterno, de compañía contigo para siempre. Ahora te pedimos que bendigas a este grupo, Señor, a este grupo de estudio que toman interés por aprender más de tu palabra y que bendigas este rato en el que vamos a investigar estos temas. Bendice con tu Espíritu Santo para que podamos comprender bien la Escritura. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Bueno, pues aquí tenemos una vista de Jerusalén y podéis ver esa cúpula dorada, ¿no? Que es el Domo de la Roca, el lugar donde estaba situado el lugar santísimo del Templo de Salomón. Esa explanada, esa gran elevación que veis, fue un trabajo fantástico que hizo Salomón para colocar el templo sobre una superficie elevada por encima de toda la ciudad y esa explanada ha quedado, es una auténtica mole de piedra y es pues de los lugares más sagrados que existen en este mundo. Ahí podéis ver el Domo de la Roca, ¿verdad? Y otro edificio que se ve a la izquierda, que es concretamente la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita de Al-Aqsa, que está ahora con un círculo rojo, es uno de los lugares sagrados del Islam. Se dice que allí viajó Mahoma cuando tuvo que huir y esto es una leyenda, porque el Corán solo dice que huyó a la mezquita más lejana. Y en la Edad Media, pues pensaron, pues debió ser esta, porque esta es la que está más lejos. Así es que llamaron a esta mezquita la más lejana, es decir, Al-Aqsa, y dijeron que había sido esta, pero en realidad no hay una verdadera razón, que me perdonen los musulmanes, no hay una verdadera razón para tener esa mezquita como un lugar sagrado del Islam. Con el Domo de la Roca es diferente. El Domo de la Roca está custodiando una roca de piedra, una gran roca, donde Abraham puso a su hijo Isaac para ser sacrificado. Y como sabéis, Abraham es el padre de las 3 religiones, ¿verdad? De las 3 religiones abrahámicas, tanto cristianismo, islam o judaísmo. De manera que es un lugar sagrado para todos, aunque ahora está bajo propiedad musulmana. También hay que decir que los lugares más sagrados del mundo son los que concentran más odio, más conflictos, ¿verdad? Y más desencuentros, ¿no? Ahí estaba el templo de Salomón y también se construyó ahí el segundo templo de Zorobabel, ¿verdad? De manera que ahí siempre ha estado el templo de Yahvé. Algunos quieren llamar templo o primer templo al santuario, al tabernáculo israelita, pero en realidad no deberíamos llamarlo templo, deberíamos llamarlo tabernáculo. Era un tabernáculo porque era portátil para un pueblo que iba viajando por el desierto
y llamaríamos primer templo cuando ya se construye un edificio de piedra en tiempo de Salomón. Ese sería el primer templo. No duró mucho, ¿verdad? No duró mucho porque, como sabéis, Nabucodonosor de Babilonia lo destruyó alrededor del año 600 y entonces quedaron un tiempo sin templo hasta que consiguieron reedificar lo que llamamos el segundo templo, en tiempos de Zorobabel, Nehemías, Esdras, etc. Y este segundo templo fue destruido por Roma en el año 70 después de Cristo, con lo cual Roma viene a ser la nueva Babilonia. Muchos dudan de qué será Babilonia en el Apocalipsis. La Biblia lo deja muy claro, ¿verdad? Babilonia vino contra Jerusalén y después Roma vino contra Jerusalén. Babilonia destruyó Jerusalén, luego Roma destruyó Jerusalén y Roma destruyó el templo, primero Babilonia destruyó el templo de Yahvé y después Roma destruyó el segundo templo de Yahvé, de manera que están en paralelo, están prácticamente, nos presenta la Biblia de muchas maneras que Roma es la nueva Babilonia. Entonces, tenemos aquí que no hay templo, pero que hubo un emperador romano, se llamó Juliano II, él intentó reconstruir el templo. Y nos dice el texto de Amiano Marcelino, este historiador, nos dice que salió fuego de la tierra y tuvieron que abandonar los trabajos. Dice este libro, dice, impulsaba vigorosamente los trabajos cuando repentinamente formidable erupción de bolsas de fuego que brotaron una tras otra de los mismos cimientos del templo hizo el lugar inaccesible a los trabajadores, después de haber perecido muchos de ellos, y renovándose el prodigio siempre que volvían al trabajo. Fue necesario renunciar a la empresa. Es decir, que el emperador Juliano II quiso construir el tercer templo y no fue posible. Es interesante, ¿eh? Lo vamos a dejar en el terreno de la anécdota, aunque nos hace reflexionar, ¿verdad? Los cristianos dijeron, esto ha sido la mano de Dios, ¿verdad? Pero los judíos decían, no, esto ha sido pues que había gas subterráneo, ¿no? No se sabe, hasta el día de hoy no se sabe. ¿Qué supone el tercer templo para los judíos? Bien, pues dice Éxodo 25:8, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Y ellos argumentan con este texto de que para que Dios habite ahora en medio del pueblo judío, deben construir un santuario, porque el texto dice, harán un santuario. De forma que ellos recitan este texto ahora en la actualidad, ellos dicen, haremos un santuario, ¿vale? Y Dios habitará en medio de nosotros, como una culminación de lo que sería la religión judía, ¿de acuerdo? De manera que están empeñados en eso. Adolfo Reutemann es actualmente el custodio de los escritos de Qumran, los escritos del Mar Muerto, y director general del Museo del Libro en Jerusalén. Es un judío argentino muy erudito, muy simpático, muy fácil de seguir porque es muy didáctico. Podéis encontrar, porque ahora él tiene un canal de YouTube propio donde explica muchas cosas. Y es un placer escucharle, ¿eh? Teniendo en cuenta que es la visión de un erudito judío. Pero es hombre de mundo y sabe explicar muy bien las cosas a lo que sería a la mente de los gentiles. Y entonces él lo dice claramente. Reutemann dice que la aspiración de muchos en Israel es levantar el tercer templo. De hecho, cuando Ben Gurión pues, hizo la conquista del Estado de Israel en 1948, a él le gustaba no decir Israel, sino llamar el tercer templo, llamar al país el tercer templo. Tal era la esperanza de construir ese tercer templo. En los días actuales se han podido sacar fotos de uniformes de soldados israelitas que tienen ya el parche del territorio del nuevo Israel, ¿verdad? Podéis ver ahí en el círculo rojo, podéis ver ese parche en un uniforme de un soldado israelita con el mapa. Se puede ver ahí el mapa
del Israel, del gran Israel, que ocupa desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Es decir, que para conseguir ese nuevo Israel tienen que comer territorio a 8 países y a 3 de ellos comerlos por completo, ¿no? Integrarlos en el nuevo Israel. Las palabras en hebreo que están ahí escritas, tanto en un parche como en otro, la primera palabra es tierra, Haaretz, la segunda es Israel y la tercera completo, es decir, la tierra de Israel al completo. Ellos no quieren renunciar a quedarse con el Israel que tienen. Desean invadir quebrando cualquier ley internacional, cualquier derecho de sus países vecinos para conseguir eso. Esta es la enseñanza del sionismo actual, ¿de acuerdo? A nosotros, en realidad, los temas políticos no nos interesan mucho, pero el tema es que ellos justifican su ambición con la Biblia. Ellos tratan de explicar que la Biblia les da derecho a eso, que ellos pueden invadir a los vecinos porque es un designio divino y nada ni nadie puede impedirlo y nada ni nadie puede hablar en contra porque es un designio divino. O sea que ni la libertad de hablar tenemos según ellos, según estos políticos sionistas. Varios de ellos están en el gobierno, son de la derecha radical que está ahora en el gobierno, y por supuesto el presidente Benjamín Netanyahu. Esta es la situación actual. Y quizá pensaréis, ¿y si tienen ahora ese poder y ese apoyo norteamericano, por qué no ocupan la explanada del templo ya y construyen el tercer templo? Bien, no es tan sencillo porque hay varios países árabes que son ahora aliados de Estados Unidos. Si Israel ocupara la explanada del templo y derribase las mezquitas tan sagradas, pues automáticamente Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, todos esos países musulmanes se volverían en guerra contra ellos y sería, la verdad, un auténtico caos. Por lo tanto, hay que andar con prudencia. Incluso bajo tierra, porque Israel está haciendo excavaciones, tratando de buscar sus raíces. Dicen haber encontrado el templo de David, perdón, el palacio de David. Y cuando los musulmanes sospechan que excavando se están metiendo bajo la explanada del templo, entonces montan en cólera y hacen la gran protesta para que se detengan las excavaciones, porque están en terreno palestino, están en terreno musulmán, aunque sea debajo de tierra. Hasta este punto están sensibilizados. Todo listo, todo parece estar listo, según afirman ellos. El Instituto del Templo ha sido creado para asegurarse que todo se va a hacer conforme a la Torá. Algunas cosas no son conforme a la Torá, sino conforme al Talmud, es decir, conforme a la tradición. Pero bueno, ellos afirman que tienen todo preparado, se han preparado los aceites conforme al rito sagrado, se han entrenado a los levitas, se han preparado todos los muebles para el santuario, el candelabro, el arca de la alianza, el altar del incienso, todo está listo, ¿verdad? A su gusto, porque yo sinceramente lo hubiera diseñado de otra manera. Pero ellos lo han hecho así y afirman tener todo listo, afirman tener el templo preparado, incluso las vacas rojas para el sacrificio de purificación. Sabéis que el templo tiene un detonante, tiene una ceremonia de activación, ¿no? De inicializar. Entonces esa ceremonia es el sacrificio de la vaca roja, una vaca completamente roja, tiene que ser una novilla jovencita y todos sus pelos deben ser rojos. Solo admite el Talmud que haya 2 pelos blancos en todo su cuerpo. Todos los demás deben ser rojos. Es por eso que están ahí los rabinos y los expertos con una lupa mirando las novillas rojas para ver si tienen más de 2 pelos y quedan descalificadas. Esto, que puede resultar humorístico, la verdad es que para ellos ha sido un quebradero de cabeza. No encontraban una vaca roja que sea bien roja. Así que apareció un ganadero norteamericano, ¿verdad? Un ranchero, que por amor a ese proyecto del tercer templo había hecho una selección de novillas y había conseguido
5 novillas completamente rojas, ¿vale? Y entonces fletaron un avión y las 5 novillas llegaron al aeropuerto de Tel Aviv, ¿verdad? Y están listas ahí para el sacrificio de detonación, de activación del tercer templo. Ellos afirman que todas las piedras del templo están preparadas, que todo está ya construido y listo para ser trasladado a la explanada del templo de Jerusalén. Solo falta que, en un golpe de audacia, Israel ocupe militarmente la explanada, que la tienen rodeada, porque uno de sus muros laterales es el Muro de las Lamentaciones y es propiedad de Israel, pero la explanada en sí, el lugar del templo, es propiedad palestina. Entonces, ellos dicen estar listos para que cuando se ocupe esa explanada, los helicópteros, esos gigantes del ejército que llevan 2 hélices grandes, esos van a trasladar las piedras y entre 24 horas y 48 horas, el templo quedaría montado como un Lego, construido piedra sobre piedra, y se realizaría el sacrificio de la novilla roja. La novilla roja es enteramente quemada y con sus cenizas se salpica todo el templo, se rocía todo el templo con esas cenizas y el templo queda purificado y se inician los sacrificios legalmente según la Torá. De manera que están todo listo para eso. Es un tema de actualidad que está al rojo vivo, ¿de acuerdo? Es por eso que Israel ya acuñó una moneda conmemorativa, no es una moneda de uso corriente en el comercio, son monedas conmemorativas con el rostro de Ciro el persa y de Donald Trump. Ahí están los 2 rostros de ellos. Es la moneda del tercer templo. Es el medio ciclo que utilizaban como impuesto del templo, el que aparece en los evangelios cuando le dicen a Jesús, ¿vuestro maestro no paga el impuesto del templo? Pues sí que lo paga, ¿no? Entonces dijo Jesús, ¿quién paga impuestos al rey? ¿El hijo del rey o los súbditos? ¿Debe pagar el hijo del rey? Bueno, pues para que no pongan problemas, ve a buscar un pez, y el primer pez que pesques, mira dentro de su boca y ahí está la moneda, ¿verdad?, para pagar, ¿no? Pues se trataba de ese impuesto del templo, de esa moneda. Y bien, no es solo Donald Trump el que ha impulsado el proyecto del tercer templo, también J.D. Vance. Esta foto no es buena, pero es la que salió en los periódicos. Hace 6 años él fue bautizado católico y desde entonces es un católico ferviente y militante. Él también ha declarado que apoyará, con todas sus fuerzas, apoyará la construcción de un tercer templo. Para musulmanes, antes me gustaría explicar, y si él se ha hecho católico, ¿por qué quiere el tercer templo? Bueno, hay que explicar que fuentes del Vaticano también han declarado el proyecto de que un día se pueda trasladar el Vaticano desde Roma hasta Jerusalén, para que ya no sea más la sede de la Iglesia romana, sino una sede ecuménica que sea santuario del mundo entero, que pueda acoger a fieles de cualquier religión, de cualquier raza y nación. De manera que el tercer templo sería un lugar ideal para ese proyecto del Vaticano, ¿verdad? Y los vaticanos, podríamos decir, los católicos fervientes, apoyan también ese proyecto del tercer templo. De manera que lo apoyan judíos, cristianos protestantes y también católicos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los musulmanes? Los musulmanes están totalmente en contra, por supuesto. Esta es una vista del Domo de la Roca. Ahí está esa roca donde Abraham casi sacrificó a su hijo Isaac, ¿verdad? Y este es el epicentro de todo el conflicto. Cuando era colonia inglesa, los ingleses dejaron al cargo de ese lugar al muftí. Es una autoridad musulmán al cargo de los lugares sagrados musulmanes. Y hasta el día de hoy, él es el que toma las decisiones. Hace unos años, unos radicales judíos trataron
de volar las mezquitas con explosivos. Pero cuando estaban entrando en la explanada del templo, los soldados musulmanes los atraparon y los metieron en la cárcel. Curiosamente, hubo fundaciones protestantes norteamericanas lideradas por millonarios que son fundaciones protestantes, pero pro templo. Y ellos pagaron a los mejores abogados para que estos activistas radicales salieran de la cárcel y hoy en día están liderando asociaciones y movimientos pro templo. Para que veamos el grado de implicación que tiene el protestantismo americano con esto, con la construcción del tercer templo. ¿Y por qué? Porque los cristianos deberían tener tanto entusiasmo en construir un tercer templo. Bien, dice Daniel 9:27, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Bien, como ellos son de interpretación dispensacionalista, pues ellos creen que esa última semana de las 70 semanas de Daniel, esa última semana hay que llevársela 2000 años atrás y hay que ponerla en el final de los tiempos. ¿De acuerdo? De manera que el tercer templo tiene que estar funcionando para que a la mitad de la semana el Mesías haga cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De acuerdo? O sea que para que Jesús en el último tiempo haga cesar el sacrificio y la ofrenda, debe estar funcionando el sacrificio y la ofrenda. Es un argumento para mí realmente extraño, ¿verdad? Esto se explica bien en un vídeo que tengo titulado La Semana 70, donde se explica que esto es descabellado y que la única forma de entender esta semana es en la cruz, en los tiempos de Jesús. De manera que ellos imaginan que para que se cumplan los eventos finales, el tercer templo debe estar en pie, el templo judío debe estar sacrificando los corderos y tal, debe ser ocupado por el anticristo, ¿de acuerdo? Y entonces ante esa abominación, ante esa aberración, Cristo viene en las nubes de los cielos y Él toma el control del templo y Él toma el control de Jerusalén. Según ellos, a partir de ahí, Jerusalén es capital del mundo. Y se cumplen todas esas promesas de la Escritura. Pero claro, para que cese el sacrificio a la mitad de la semana, el tercer templo debe estar en marcha. Y es por eso que tantos protestantes se están apoyando con dinero y con influencias políticas para que el tercer templo se construya. Bueno, aquí tenemos palabras de Jesús en Mateo 24. Dice, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, colocada en el lugar santo, es decir, ellos entienden que esta abominación es el anticristo y que se va a sentar en el santuario, es decir, en el tercer templo. Personalmente yo pienso, si el anticristo quiere sentarse en el tercer templo, que se lo construya él, ¿no os parece? Pero ellos, estos protestantes, están empeñados en apoyar la construcción del tercer templo y literalmente la están pagando con millones y millones de dólares. Porque ellos interpretan así este texto. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4 es quizá el texto más coherente que ellos usan para hablar de esto. Dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿De acuerdo? Estamos hablando del anticristo, ¿vale? Y ahora sigue diciendo el texto, el cual se opone y se exalta a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. De manera que, atención, se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Y este es el único texto al que le veo alguna coherencia para afirmar que el anticristo se sentará en el tercer templo. Bien, como adventistas, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que esto tiene varias interpretaciones, ¿verdad? Si buscamos en los textos de Ellen White, que está detallando los eventos finales, en ningún momento menciona que el anticristo se vaya a sentar en el templo de Jerusalén.
Tampoco se menciona para nada que se vaya a reconstruir el tercer templo de Yahvé, ¿verdad? Simplemente esto queda un poco en la imaginación de la interpretación dispensacionalista de las profecías, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué explicación le damos a esto? Que el inicuo se sienta en el templo de Dios. Bien, yo puedo daros tres a ver qué os parecen. Una de ellas es cuando los emperadores romanos colocaban una estatua de César en el templo de Jerusalén y los pobres judíos se veían ante la gran prueba de que les obligaban a adorar al emperador. ¿Eh? Bien, pues esto, que sucedió varias veces, podría ser un cumplimiento. Es decir, aquí tenemos a alguien, al inicuo, porque los está persiguiendo, a cristianos y a judíos, que se sienta en el templo de Dios, porque le han puesto la estatua ahí en el templo de Yahvé, y se hace pasar por Dios. Y encima los judíos tienen que adorarle. Esta sería una interpretación. Otra, un poco más floja, un poco más débil, es el hecho de que los papas se han hecho llamar Dios, sobre todo algunos de ellos, de los cuales se escribió Señor Dios el Papa, o la frase famosa de que el Papa es Dios en la tierra. Dios es Dios en el cielo, pero el Papa es Dios en la tierra. Bien, ahí se le aplicaría el texto de que se hace pasar por Dios, ¿vale? Y se sienta en el trono de Dios porque para ellos el Vaticano es el templo de Dios, es el templo de Dios en la tierra para ellos, ¿de acuerdo? Esta es otra interpretación de ese texto. Y la tercera es la que presentan los dispensacionalistas, que el anticristo engaña a la humanidad y la humanidad le siga y él se sienta en el trono, en el templo de Dios, ¿verdad? En el tercer templo y se hace pasar por Dios. Esto no es del todo descabellado, aunque la Biblia no lo dice y aunque Ellen White tampoco. Pensad que sabemos que el diablo, en su último engaño, se hará pasar por Cristo. Y sabemos que la gente creerá que es Cristo. Entonces, no es descabellado que los sionistas se salieran con la suya y consigan levantar el tercer templo. Y resulta que ven a Cristo que viene en gloria y majestad, ¿verdad? Y que enseña y que hace milagros y le ofrecen sentarse en el templo de Jerusalén y fundar esa nueva religión ecuménica que va a enamorar a todo el mundo. Y hay de aquel que diga, no, no es Cristo, es el diablo. Hay de aquel, porque gran ira se va a levantar contra todos aquellos que rechazan evidencias tan aplastantes, ¿verdad? Es decir, que es posible que sí el anticristo, el diablo, podríamos decir en forma humana, encarnado, se siente en el templo de Yahvé. Esto es algo que podemos ver, que nadie se engañe. No son solo locuras dispensacionalistas. Este aspecto de la profecía dispensacionalista encajan con nuestra visión de los eventos finales. Bien, Jesús habló del tercer templo. Bueno, pues sabemos que, por ejemplo, Juan, capítulo 2, versículo 19 y siguientes, dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Es decir, que él en 3 días iba a resucitar y estaba hablando del templo de su cuerpo. Y ellos lo entendieron bien. En realidad, el tercer templo es Jesús. El tercer templo es Jesús. En él encontramos intercesión y no en el templo. En él encontramos la víctima del sacrificio y no en el templo. En él encontramos al sumo sacerdote y no en un templo de piedras, hermanos. Por lo tanto, tenemos que en el antiguo pacto teníamos el templo físico, ¿de acuerdo? Del cual se dice, habitaré en medio de ellos, ¿vale? Pero en el nuevo pacto tenemos a Jesús como templo, del cual dice, y habitó
entre nosotros. Fue hecho carne y habitó. La forma en que Dios habita entre nosotros ahora no es un templo en Jerusalén. La forma en que habita Dios entre nosotros ahora es mediante la presencia de Jesús. Y también Jesús, en Mateo 27, 50 en adelante, dijo, Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Según dicen los expertos, era un velo muy alto, quizá de 8 metros de altura, grueso, tremendamente, era una auténtica joya, joya de artesanía. Era grueso, podía tener 6 o 8 centímetros de grueso. Eso no puedes romperlo, no puedes romperlo ni tirando entre varias personas. La única forma de que eso se desgarre es un milagro. Y dice el texto, de arriba a abajo, una mano divina desgarró ese velo, dejando al templo físico descalificado. Como ya había declarado Jesús, vuestra casa os es dejada desierta. Dicho de otra forma, olvidaos de otro templo físico. Esto queda descalificado, porque a partir de ahora el santuario será el del cielo, el santuario del cielo. Lucas 22:20 dice, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Una mejor traducción es que para vosotros se derrama. De manera que en el nuevo pacto, la sangre de las víctimas, la sangre de los animales no cuenta. En el nuevo pacto solo cuenta la sangre de Jesús. Y bien, en cuanto al templo en el nuevo pacto, es algo que ya habéis mencionado en las lecturas, ¿no? ¿Cómo sabemos que tenemos un santuario en el cielo en el cual Jesús lo es todo para nosotros? Desde allí tenemos en el santuario, tenemos desde allí a Jesús que nos envía luz para entender desde ese candelabro, que nos envía pan de vida para darnos fuerzas para vencer, tal como él dijo, yo soy el pan de vida y yo soy la luz del mundo. Y desde allí Jesús, nuestro sumo sacerdote, intercede ante el Padre poniendo su propio incienso con nuestras oraciones. Lo tenemos todo en él, porque no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. ¿Qué sentido tiene construir un tercer templo de piedras? Hermanos, ¿por qué cristianos evangélicos que ya tienen un sumo sacerdote en el cielo, por qué tendrían que levantar un santuario en la tierra? Solo por el gran engaño dispensacionalista. Una ideología, una interpretación profética que solamente tiene 100 años de historia, prácticamente, que se les ocurrió a Darby y a Scofield, a dos predicadores, y que prendió como el fuego en la teología evangélica y ahora se enseña en los seminarios. Y entonces dice, por los dos temas que me habéis pedido, dice que hay que construir el tercer templo, dice que hay un rapto secreto y dice que Dios tiene un plan para Israel y otro plan para los cristianos. ¿Qué te parece? O sea que cristianos muy bien, pero aparte los judíos, ellos siguen siendo el pueblo elegido de Dios. ¿De acuerdo? Y en fin, es importante, como decíais, que tenemos un amigo en el cielo. Él está ahí, no va a estar en el templo de piedras de Jerusalén. El otro gran error es el rapto, al que le vamos a dedicar unos minutos. El rapto secreto es que tiene, por un lado, la venida de Cristo tiene dos eventos diferentes. Primero, una venida de Cristo invisible, en secreto, lo que llaman el arrebatamiento o el rapto. Después de eso, hay 7 años con las plagas y la gran tribulación, ¿verdad? El mundo en convulsión. Y entonces viene la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Visible y apoteósica, a la que llama la Biblia el día de Dios. Pero es muy fácil ver en la Biblia que estos dos eventos
suceden el mismo día, suceden a la vez. El día de Dios sucede a la vez que el arrebatamiento. Un texto muy claro para esto es, por ejemplo, Mateo 24, 30 y 31. Aquí, en Mateo 24, 30 y 31, se dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Hasta aquí ya podemos ver que están viendo, ¿de acuerdo? Están viendo al Hijo de Dios, dice, con poder y gran gloria. Versículo 31. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Esto no necesita comentario. El día que Él junta a sus escogidos no es el arrebatamiento invisible, porque ha dicho que le están viendo, ¿de acuerdo? Y todas las tribus harán lamentación cuando vean al Hijo. Y es entonces cuando Él agarra a los suyos y se los lleva al cielo. Fíjate tú que el mismo día que sucede el arrebatamiento, sucede el día del Señor. Es la segunda venida de Cristo. Por otro lado, hay más textos, porque en cuanto a esto podríamos hablar, por ejemplo, de Mateo 13, 20, donde se dice que hay trigo y cizaña, pero hay que dejarlos juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la siega. Y el día de la siega nos llevamos unos y quemamos a los otros, ¿no? Es en el mismo día, el día de la siega. También, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, que nos está diciendo que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí está la palabra. El arrebatamiento sucede cuando viene Cristo en gloria y majestad y los impíos son destruidos y los muertos resucitan. Mi Biblia me dice que es entonces cuando seremos arrebatados, según Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Pero bueno, ellos dicen, el Señor viene como ladrón en la noche. ¿Y a qué viene un ladrón? A robar. Entonces viene Jesús, roba a su iglesia y se va. Esto sería el arrebatamiento, el rapto, ¿no? El ladrón viene a robar. Bien, hermanos, tenemos que saber esta figura del ladrón, ¿para qué la usa Jesús en la Biblia? Porque no la usa para robar, sino la usa para destacar que actúa por sorpresa, de forma inesperada. Y así lo dice claramente, ¿eh? Así lo dice claramente. Por ejemplo, segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, fíjate, gran estruendo. O sea, no es un rapto muy secreto porque hay gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos, madre mía. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. O sea, imagínate el cuadro, todo ardiendo, todo deshecho, gran estruendo, fuego por todas partes. Dice que los elementos se fundirán. Pues no me parece muy secreto esto. Bueno, pero es el día en el cual Jesús viene como ladrón. Cuidado. ¿Por qué? Porque ladrón no significa que viene a robar, significa aquí que viene de forma inesperada. Si lo leemos otra vez, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es el día el que viene como ladrón. Viene como ladrón. ¿Qué significa? De repente, por sorpresa, sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Por sorpresa, de forma inesperada. Y mucho más claro lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses 5, cuando dice, por ejemplo, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Claro, vendrá como ladrón en la noche. Y pone un segundo ejemplo,
como una mujer encinta, ¿verdad? Que no pueden escapar, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí como ladrón en la noche? ¿Mm? Pues lo mismo, que viene de forma inesperada, porque dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Les va a sorprender como ladrón. Y la misma idea se usa en otros lugares, sonarán muchos estos textos que dicen, pero nosotros no dormimos para que aquel día nos sorprenda como ladrón. ¿Por qué? Porque el ladrón está significando que viene a escondidas por sorpresa. ¿De acuerdo? Esto es lo que significa el ladrón aquí en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Y algo muy claro, para terminar, el último argumento contra el rapto es que los fieles atraviesan la tribulación. Porque aquí mi Biblia me dice que los fieles, los creyentes, sí atraviesan la tribulación. Los dispensacionalistas enseñan que con el rapto Jesús salva a su iglesia de la tribulación, se la lleva al cielo, ¿verdad? Y la gente va a vivir esos 7 años de gran tribulación, gran angustia. Pero la iglesia no, porque ya se la ha llevado al cielo, ¿de acuerdo? Bien, pues dice Apocalipsis 7, 13 al 15, dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Yo dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, estos que se van a ir para el cielo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Mi Biblia me dice que los fieles atravesarán la gran tribulación. Por eso vais a ver muchas advertencias de Jesús, ¿no? Hablando de eso, que nos tenemos que preparar para una gran tribulación. Lo dice una y otra vez. Mateo 24, 20 al 22, Mateo 10, del 21 al 23. Mi Biblia me dice que los fieles sí atraviesan la gran tribulación. Y bueno, al final del tema llegamos al punto de partida, al punto de inicio, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con el tercer templo? Pues siento deciros que no lo sé. Siento deciros que no lo sabe. O sea, hay gente que habla mucho, que afirma, asegura y pontifica y declara, pero yo os digo que no lo sé. Es posible, es muy probable que Israel se salga con la suya porque tiene el poder de los Estados Unidos, poder militar de los Estados Unidos a su lado. Es posible que se construya el tercer templo en Jerusalén y es posible que un falso Cristo se siente en él y dirija una religión de ámbito mundial incontestable, una religión intolerante con aquellos que la contesten, ¿verdad? Con aquellos que la denuncien de alguna forma. Porque ¿quién no va a creer aquello que están viendo con sus ojos, verdad? Sin embargo, aquí, bajo esta cúpula, hay una roca y ellos centran todo geográficamente en este punto. Pero yo te digo, nosotros nos tenemos que fundar en otra roca, en Jesucristo. Él es la piedra fundamental donde se edifica la iglesia. Él es la roca donde tu vida se tiene que edificar para que no sea removida. Nada podrá moverla. ¿Oísteis que fue dicho? Prepárate para la tormenta perfecta. Pero yo os digo, la forma de soportar la tormenta perfecta es edificar sobre la roca, porque vendrán ríos y tormentas y vientos y lluvias y nadie podrá moverte de ahí, porque estás edificado sobre la roca. Tú tienes una roca que no puede ser movida. Tienes un amigo en el cielo y que pronto vendrá a buscarnos. Nuestra vida se construye sobre él, sobre su ejemplo, sus palabras, sus enseñanzas. Otros quieren construir sobre el Talmud, sobre el sionismo, sobre las piedras, pero nosotros tenemos como única esperanza a Jesús. Y este es mi mensaje al hablar tanto del rapto como del tercer templo.